TV Maule. TV Maule presenta Sin Miedo a la Verdad, conducido por Juan José Lavín. Hoy, en Sin Miedo a la Verdad, se termina el plazo para inscribir candidaturas, partidos negocian los últimos cupos, reforma de pensiones, ¿qué impacto tendrá en el mercado laboral? Un análisis a las cifras del informe de actividad económica en el Maule. Esto y más en el programa político de la región del Maule. Sin Miedo a la Verdad, la política como nunca antes la viste. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Sin Miedo a la Verdad, que hacemos en TV Maule aquí en la ciudad de Talca, como cada domingo hasta hora de la noche. Este domingo especial porque estamos en la antesala de la hora de la verdad, ¿no? ¿Verdad? Mañana, lunes, se vence el plazo para la inscripción de las candidaturas parlamentarias y también para los presidenciales. Un programa especial entonces que hacemos hoy día con Juan Castro. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Nuestro panelista más habitual, exalcalde de la ciudad de Talca, candidato a senador como independiente, Juan, a ver, ¿cómo? Independiente por Renovación Nacional. Por Renovación Nacional. Está cerrado eso. Está cerrado. ¿No hay sorpresa de que mañana? No, está cerrado, está cerrado. Oye, estamos esperando tu partner de sector ahí, Juan, que está en la silla vacía. Voy a mostrarla. Gonzalo Montero, que está por llegar, Gonzalo, candidato a diputado por RN, por el Maule Norte. Así que lo vamos a esperar unos minutos, apenas llegue, nos sentamos ahí con Gonzalo. Oye, está también con nosotros, debutando esta vez, la Claudia. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Exactamente, muy bien, muy Claudia contenta. Lavena, Exactamente. ex gobernadora de Linares. Es demócrata cristiana, la Claudia, que va por la justamente como candidata a diputada por el Maule Sur. Exactamente, distrito 18. Muchas gracias por acompañarnos. Encantada. Y no debuta, pero está así por segunda vez, está sí, acá Natalie, por ¿no? segunda vez. Que es candidata a diputada por el Frente Amplio, es militante de Revolución Democrática, candidata a la Cámara Baja por Maule Norte, rival del caballero que no ha llegado. Gracias por la invitación. Don Gonzalo, que debe estar por llegar. Bueno, partamos con esta antesala, como decía yo, del lunes de cierre de inscripciones con Juan Castro, que ya está haciendo foco de interés. Juan, te quería felicitar por eso, entre comillas, por la prensa a nivel nacional, porque tienes aparentemente buenas posibilidades de transformarte en senador por el Maule. Una de las cosas respecto a las cuales especula la prensa, Juan, es la posibilidad de que Chile Vamos, la centro derecha, de los 5 senadores que esta vez por primera vez eligen Maule, arrastre con tu votación a 3, que salgas tú, que salga eventualmente Juan Antonio Croma e incluso el candidato Galilea. ¿Qué es eso? ¿El delirio de la prensa santiaguina o tú tienes buenas cifras? No, yo creo que la prensa exagera, creo que no es así, es muy difícil que una lista hoy día doble a la otra, hay candidatos muy buenos en todos los sectores y la verdad que si es cierto las encuestas me dan como favorito, eso lo dicen las encuestas que hago yo y las que hacen mis adversarios, pero no creo que dé para sacar más encima a dos grandes candidatos a senador. Bueno, vamos a preguntarle a Gonzalo Montero cómo se despejó finalmente el tema de la lista de candidatos a diputados por la derecha, en que tuvo que intervenir finalmente Sebastián Piñera, el candidato presidencial, porque no se llegó a acuerdo ahí y tiene que ver esto también en parte con el Maule. ¿Cómo se resolvió eso en el distrito Maule Sur? No, el Maule fue una de las, llamemos, una de las 7 de las regiones más ordenadas. Nosotros llegamos con todos los candidatos ordenados. Hubieron unas pequeñas dificultades locales, pero cuando llegamos al Consejo Nacional llegó todo ordenado. El Maule no tuvo problemas. Los problemas tuvo que resolver el presidenciable en otras, llamemos, el distrito, la región metropolitana, básicamente, sí, claro. y tuvo las Pero dificultades. aquí en el Maule Sur había problemas. Sí, pero esos problemas se resolvieron acá, antes de llegar al Nacional. Okay. Pero por allá hicieron ruido. Sí, que siempre el candidato que no quiera siempre hace ruido, pero eso se resolvió en un consejo regional. Bueno, tú estás sacando cuenta de la ley de los líos de la centro derecha, ¿no? En el Maule Sur. Lo planteamos recién. La verdad que como candidata, por supuesto, yo soy parralina y pertenezco precisamente a la misma zona que Rafael Ramírez, por ese lado sí. Pero como ciudadana también manifiesto la molestia que todos nos genera esto de que traigan candidatos de afuera. ¿Cuál es la molestia, Claudia, exactamente? Yo creo que efectivamente en los territorios ya, sobre todo en el Maule Sur, tenemos personas capacitadas, hombres y mujeres profesionales, como en mi caso abogadas, para poder representar a nuestra gente. Y no es necesario que nos vengan a imponer candidatos desde afuera. Ajá. ¿Te haces cargo de eso, Juan? Pero a mí me encanta la misma mirada, pero por ejemplo,
Felipe Cisterna lleva una cantidad de tiempo acá en la zona, en el Linares básicamente, trabajando. Y yo también estoy de acuerdo contigo por lo siguiente, mira. A mí me encantaría que todos los candidatos a senadores fueran de la región del Maule y los candidatos a diputados de la región del Maule, que en lo posible hayan nacido, hayan hecho su vida en la región del Maule. ¿Por qué? Porque eso nos da más identidad y nos da un compromiso mayor de trabajar por la gente de la región. Y un conocimiento del territorio. Yo hablo como Claudia Aravena, que he vivido en 3 comunas, he crecido en el Maule Sur, he vivido en 3 comunas de mi distrito. Y yo creo que ningún otro candidato tiene ese plus, que por circunstancias de la vida y por opción personal también siempre me he desarrollado allá. Y cuando estudié, cuando fui a la universidad, vine a estudiar aquí a Talca. Así que la verdad que creo que en el conocimiento, el cariño que genera el apego al territorio. Sin duda. Mira, es muy interesante que los candidatos sean regionales. Ojalá la ley dijera que los candidatos vivan, que sus familias vivan y que trabajen y que se desarrollen dentro de la región. Sería fantástico. Oye, la Natalie es candidata del Frente Amplio a diputada por el Maule Talquina también, ¿no es cierto? Norte. Claro, Rival del señor que, como decía yo, no ha llegado, ya llegará. Te quería partir preguntando, Natalie, por este lío de proporciones más o menos importantes, semi-resuelto hasta ahora, por la postulación de Alberto Mayor, que fue bajada, vetada, después subida, ¿no? En fin, hay una cuestión ahí que no se termina de resolver, que se hicieron daño político, diría yo, sin que fuera necesario hacerse, ¿no? ¿Cómo lees tú y de qué lado te pones en esta controversia en el Frente Amplio? Me pongo del lado del Frente Amplio, evidentemente. Efectivamente hubo ahí una mala forma de tratar el conflicto, porque podría haber salido de una forma mucho más simple, más sutil, y sin embargo se cayó en algunos dimes y diretes por la prensa que no eran necesarios. Y bueno, llevamos 6 meses de creación del conglomerado, por lo tanto tenemos mucho que aprender todavía, y evidentemente que este conflicto se transforma en una especie de aprendizaje para lo que se viene y lo que tenemos que enfrentar. Ahora, puso en entredicho el liderazgo de Beatriz Sánchez, puede hacerle eventualmente daño político a la bandera presidencial de ustedes, pero además generó una suerte de quiebre en la mesa del Frente Amplio, Natalia. Entonces, no es cualquier cosa lo que ha pasado con Alberto Mayor. Más que poner de entredicho a Beatriz Sánchez, lo que sucedió es que ella se puso del lado de la mesa del Frente Amplio, evidentemente como candidata al Frente Amplio. Mira, son 28 los distritos, tenemos acuerdo en 27 distritos, no podemos hablar que hay un quiebre cuando es uno el espacio en el cual se está en una suerte de conflicto. No era cualquiera en este caso. Claro, era nuestro expresidenciable, efectivamente, y eso hace también que tenga cierto posicionamiento respecto del resto de los candidatos, porque aquí el tema surge porque se intenta bajar una candidata, mujer de Revolución Democrática, para cederle el cupo a Alberto Mayor, aun cuando él ya tenía un cupo en el distrito. ¿Tú escuchaste el mensaje por WhatsApp de Alberto Mayor a esta candidata que se intenta bajar? ¿Te pareció a ti, como dijo Beatriz, un ataque que tenía ribetes de machismo, en fin, que ella estaba promoviendo por ende y por eso se oponía a Mayor en esto y le parecía impresentable una candidatura feminista o un gobierno feminista? El mensaje propiamente tal uno no puede evidenciar rasgos machistas, la verdad. Sin embargo, en la constitución general de la operación, por decirlo de alguna forma, efectivamente aquí los que se veían en desmedro eran las candidaturas femeninas del partido. O sea, ¿te parece que no es criticable Mayor, pero igual estás de acuerdo con que se le haya vetado la candidatura, si te leo bien? No, yo creo que cuando uno comete errores las sanciones tienen que ser en honor al error, ¿cierto? Así como equipararse. Y creo que la sanción era más bien desmedida en términos del error cometido. ¿Te parece que podría haberse manejado mejor? Entonces te leo finalmente así. Sí. La DC, Claudia, está un poquito revuelta todavía, tengo la sensación, de cara a esta inscripción, ¿o no? Estamos ya en calma, ya estamos a pocos días de inscribir las candidaturas, y los temas han quedado resueltos, y obviamente vamos a salir fortalecidos de esta crisis que viven los partidos políticos, que ahora les tocó vivir a ustedes, y que la verdad es que aquellos que llevamos un tiempo en política sabemos que son conflictos que se van sucediendo en el tiempo, pero que se van superando. Te hacía la pregunta por el caso del diputado Rincón, que todavía no termina por bajar los brazos, ha presentado un recurso de protección ante la justicia junto con una orden de no innovar. Si la justicia acoge esa orden de no innovar, tengo entendido que no la cogió. Sí, tengo la impresión de que no la cogió. Pero podría haber paralizado incluso la inscripción de la lista de la DC. Entonces, claro, uno puede decir, Rincón hizo todo el ruido que pudo hasta el final.
¿Tú crees que eso no va a tener ningún efecto político negativo o adverso en las listas parlamentarias de la ADC, ni en su candidata presidencial? Yo creo que, bueno, de hecho, dentro de la candidata presidencial ya hemos visto que Carolina ha salido fortalecida con las decisiones tomadas por ella ante esta situación, y en lo que dice relación a las listas parlamentarias, la verdad que los conflictos dentro de la democracia cristiana no existen en listas parlamentarias hoy. Están resueltos, están zanjados, ya tenemos también que Juan Carlos Latorre anunció que dejaba la jefatura territorial de Carolina Goich para asumir el espacio dejado por Sergio Espejo. Así que estamos bastante tranquilos en orden de lo que se viene y concentrados también en trabajar por Carolina Goich, trabajar por las candidaturas senatoriales, de diputados y también de consejeros y consejeras regionales. Ahora, ¿tú crees que le vaya a pegar eventualmente, y lo traigo al Maule, el lío del diputado Rincón, a las posibilidades electorales de su hermana Jimena en el Maule? No lo creo. No lo creo, y así como hablaba el candidato senador aquí, de Juan Castro, de lo que es las encuestas también reflejan que Jimena está bastante bien posicionada, conjuntamente están los dos por ahí siempre muy cercanos en el resultado ¿Mejor que Andrés cariño Saldívar, de la gente. La información que yo manejo, la verdad que habría que tener las encuestas sobre la mesa, pero yo tengo entendido que es así. ¿Qué es así? Sí. Que estaría saliendo electo uno de los dos y sería en este caso Jimena. Podrían ser los dos. Por ahora. Podrían ser los dos. ¿Tú ves la posibilidad de Yo que veo la salgan posibilidad de que la los democracia cristiana pueda sacar los dos senadores. O sea, ¿no le da chance a Velasco, Elizalde ni nadie de ese sector? Es bastante difícil cuando, yo creo que el problema que tiene Andrés Velasco es que la lista en general es difícil que ellos puedan sumar mucha votación dentro de la lista. Sí. Y eso, a contrario censo, yo creo que entre Jimena y Andrés Saldívar sí se podría dar. ¿Y Tarud Elizalde? No desconozco, yo conozco la Está votación de Tarud en lo que es el distrito 39, sí. exactamente. No así en el 40, lo que es en el norte, lo desconozco. Y Elizalde pasa la misma figura, la verdad que no lo veo posicionado mucho en el territorio. Ahora, tú decías que las listas de la DC están bastante tranquilas en términos de que se han resuelto los conflictos. Y tras el lío del diputado Rincón se esperaba que la candidata de la democracia cristiana, la senadora Goich, la candidata presidencial, retomara un liderazgo. No es verdad que, lamentablemente para ella y sus posibilidades, no se ha reflejado de manera muy importante en la encuesta, sube un par de puntos o 3 puntos, en fin, pero se mantiene ahí. ¿Tú crees que eso, qué sensación tienes tú de ir con lista separada parlamentaria, liderada por una candidata presidencial que figura tan abajo en las encuestas respecto a los otros presidenciales? Yo creo que esto de la lista separada se ha hecho mucho ruido de que la democracia cristiana va en lista aparte. Siempre íbamos a tener dos listas. Ya, pero es así. Ese escenario iba a ser con candidato presidencial o sin candidato presidencial, pues la verdad que hay distritos en que simplemente los cupos no dan para haber llevado una sola lista, y eso es una realidad que yo creo que dejemos de generar este mito final que gracias a la democracia cristiana hay dos listas. Ya, no, pero siempre van a tener dos listas. No sé, me refiero a eso. Si la candidata presidencial de la democracia cristiana, Carolina Goich, estuviera mejor posicionada, eso se derrama también sobre las candidaturas parlamentarias. claramente. En este caso no es así, por eso te pregunto. Pero vamos a seguir el efecto trabajando, político yo que creo tiene. que efectivamente vamos a seguir trabajando en el territorio como lo hemos hecho con el despliegue territorial de Carolina, ya dando a conocer propuestas concretas de la democracia cristiana y del programa que fue aprobado en la última Junta Nacional también por ¿Tú crees que va a levantar cabeza esa Yo creo esa que sí, candidatura? claramente. ¿Sí? Sí. Perdona, pero no lo ha hecho en todos estos meses. ¿Qué fundamento puedes tener para...? Yo creo, efectivamente, un error, creo yo, en su momento fue no haber tenido una elección primaria que nos permitiese hacer campaña ya derechamente, como sí lo hizo Chile Vamos y también Frente Amplio. Va con rezago, dice. Exactamente. Ahora Ok. vamos a partir ya con un periodo electoral donde vamos a poder desplegarnos también en el territorio de manera más fuerte y dando a conocer lo que es la campaña y lo que es Carolina Goich, efectivamente. Ahora, yo te preguntaba, Natalie, voy a ir contigo, Juan, luego, pero te preguntaba por el impacto que esto puede tener el GAFE con Alberto Mayor en el liderazgo presidencial también de Beatriz Sánchez, porque hay con Alejandro Guillén una suerte de vaso comunicante. En estas últimas encuestas de las últimas semanas hemos visto que Alejandro Guillén ha ido subiendo lo mismo que Beatriz ha ido bajando, ¿no es verdad? Y eso estaba pasando justo aquello cuando viene este conflicto, diría yo, que podría eventualmente lesionar a Beatriz, y se empiezan a diluir las posibilidades y la fe que había hace algunas semanas atrás de que ella eventualmente pudiera pasar a segunda vuelta. ¿Tú crees que pueda recuperar terreno Beatriz Sánchez? Porque claro, Guillén quedó rezagado, no pudo hacer campaña, no tuvo primaria, la Beatriz sí ganó mucho terreno con aquello, pero ese efecto ya está en el armario, ¿no es verdad? Ya está diluido. No, yo creo que sí se puede seguir ganando terreno en ese sentido. Yo siento que el liderazgo de Beatriz lo que viene a hacer también y a solicitar a la mesa del Frente Amplio es a unificar los criterios. En cierta medida, de alguna forma también, lo que ella solicita es que nos rearticulemos, nos rearmemos en esta nueva etapa que vamos a enfrentar, porque la etapa que vamos a enfrentar es bastante distinta a la anterior. Sí. Ahora tenemos que hacer una campaña con un candidato presidencial. En ese momento había dos candidatos, por lo tanto teníamos equipos distintos. Que se pegaban estaba dividido. fuerte.
Exacto, no fue una campaña, digamos, que estuvo fuera de cualquier discusión, al contrario. Entonces creo que el liderazgo de Beatriz se viene a fortalecer con la unidad de estas distintas fuerzas. La pregunta te la hacía también porque da la sensación, y aquí también te quiero meter en la conversación, Claudia, Juan, que hay un voto disperso en muchos candidatos presidenciales que van a quedar claros en las próximas horas, se van a inscribir, digamos. Está muchos candidatos presidenciales de la centro-izquierda. Está Alejandro Guillé, Carolina Goch, Beatriz Sánchez, Marco Enrique Ominami ya ha anunciado que va a inscribir finalmente también su candidatura el senador Alejandro Navarro. No van a ir ni Franco Parisi ni Tomás Jocelyn Hijón, y por la derecha está Kast y Piñera, son los únicos dos con un amplio dominio en este caso de Piñera. Esta dispersión de votos en los candidatos de centro-izquierda ha evitado que se fortalezca o emerja una sola figura con la fortaleza suficiente para amagar las posibilidades presidenciales de Sebastián Piñera. ¿Tú das por hecha o corrida esta carrera ya, Juan? Mira, yo creo que no hay ninguna elección ganada. Siempre las elecciones se ganan el último día contando el último voto. Pero lo que yo sí veo hoy día, un orden de Chile Vamos, lo veo muy ordenado y creo que estamos todos haciendo fuerza para que le vaya bien a Sebastián Piñera, porque creemos de verdad que Sebastián es el hombre que tiene la experiencia y tiene hoy día, tiene esa tranquilidad que necesita un presidenciable, es saber lo que tiene que hacer para que a este país le vaya bien. Y esto yo creo que lo representa muy bien Sebastián Piñera. Me habría a mí encantado de José Antonio Kast de que no fuera hoy día el candidato, porque creo que le va a quitar a los jóvenes 4 puntos, y 4 puntos pueden ser muy importantes para poder ganar una elección en la primera vuelta. ¿Tú crees que se abre ese escenario o con Kast es imposible? Con Kast lo veo difícil, porque 4 puntos es... para una elección presidencial en este país, en las condiciones que está este país, yo creo que siempre vamos a estar muy ajustados a 2 puntos. Se parece mucho al escenario del 2009, decía yo, porque hay dispersión de votos en la centro-izquierda. En ese entonces estaba Eduardo Frei Ruiz Tagle, Marco Enrique Ominami y otros candidatos de centro-izquierda que posicionaron a Sebastián Piñera como quien ganó claramente la primera vuelta, pero no ganó la elección en primera vuelta. Sin duda. Sacó 44%, 29 Frei, 20 Meo y ahí para abajo. Claro, pero lo que uno ve hoy día es un descontento muy grande en la población, y la gente cuando vaya a votar, yo creo que se va a inclinar por Sebastián Piñera. A lo mejor puede dar la sorpresa de ser electo en primera vuelta, porque hay un descontento, hay un descontento muy grande, y eso yo creo que la gente ya lo va a representar al elegir a su candidato presidencial, al que le da la confianza necesaria para que el país surja. ¿Cómo lees tú, Claudia, lo que estaba pasando en el escenario presidencial? Porque lo que yo digo es avalar un poco por las cifras. Hay una gran diferencia de adhesión en favor de Sebastián Piñera, con mucha dispersión de votos en candidatos de centro-izquierda. Eso va a hacer el juego a la derecha. No hubo posibilidad en la centro-izquierda de aunar criterios. Lo importante acá es poder aunar los criterios para la segunda vuelta. Así como los partidos se ganan con goles, los partidos de fútbol, las elecciones se ganan con votos, y yo tengo la confianza de que en una segunda vuelta efectivamente logremos aunar los criterios y juntar las fuerzas necesarias para poder enfrentar esta segunda vuelta. Tú me diste pie, Claudia, para una pregunta que me parece interesante de cara a los demócratas cristianos que nos están viendo. Las posibilidades más ciertas de pasar a segunda vuelta por ahora, si le hacemos caso a las encuestas hoy día y 6 segunda vuelta, las tienen o Alejandro Guillé o Carolina Goch. O Beatriz Sánchez. En el evento que cualquiera de ellos dos pase junto con Sebastián Piñera en segunda vuelta, ¿qué hace ahí la democracia cristiana? La determinación que vaya a tomar el partido como partido propiamente tal, yo no la puedo hoy señalar. Yo como demócrata cristiana, mi objetivo obviamente es que lo que se ha avanzado hoy en reforma, lo que se ha avanzado hoy en gratuidad, no retroceda. Y eso retrocede con Sebastián Piñera. Así que yo tengo claro... ¿Cualquiera de los dos te sirve? ¿Sánchez o Guillén? Prefiero obviamente a Alejandro Guillén. Lo digo claramente, prefiero a Alejandro Guillén, claramente. Pero yo creo que aquí hay que conversar, hay que dialogar, y creo que siempre los criterios tienen que estar dispuestos y abiertos a la conversación y al diálogo. Ya, pero tú como demócrata cristiana del Maule, ¿votarías por cualquiera de los dos? Votaría por Alejandro Guillén. Estaría dispuesta a conversar, sí estaría dispuesta a conversar y a dialogar, pero votaría por Alejandro Guillén. Ya, ¿y por Sánchez sí también? Estaría dispuesta, por eso digo, ¿votaría por Alejandro Guillén? Sí, votaría por Alejandro Guillén. Por Beatriz Sánchez estaría dispuesta a conversar. Después te voy a preguntar conversar qué, porque es interesante también lo que le voy a preguntar a Natalie, el mismo escenario, Natalie. Si Guillé pasara a segunda vuelta, ¿qué pasa con ustedes, con Beatriz Sánchez, con el Frente Amplio, y esta alianza necesaria de la centroizquierda para enfrentar con alguna opción a Sebastián Piñera en una eventual segunda vuelta?
O sea, no está fácil la segunda vuelta en ese escenario, definitivamente no está fácil. ¿Para quién? ¿Para el que pase? Para el que pase, para el que pase, porque en definitiva va a tener que reunirse con todos, dialogar y evaluar respecto de qué es lo que le vamos a presentar en las elecciones a las personas. Entonces yo creo que no está fácil para ninguno de la centroizquierda. Pues en el escenario yo te decía, y Juan se ríe ahí. Siendo una realidad. ¿Tú ves a Piñera casi presidente? En primera vuelta no. Ya, evidentemente no. Y en segunda vuelta, bueno, yo no me atrevería a decir que puede ser presidente, pero sí un casi presidente, eso lo dicen las encuestas, no estoy diciendo nada que la gente no esté conversando ya. Mira, se aparece por ahí Gonzalo Montero. Gonzalo, no sé si está llegando, están poniendo el micrófono ahí. Oye, se pierden, mira, no tienen para qué pelearse, usted vota por Piñera y sacar el problema. ¿Para qué Guille, Carolina? Carolina lo ha dicho claramente, nosotros somos centro-izquierda. Sí, pero la verdad que hay que ser muy responsable. Y tú dijiste lo siguiente, las reformas. Mira, las reformas que este gobierno ha hecho han sido malas, han sido pésimas. Y hay que ser responsable siempre con los recursos del Estado de Chile. Y lamentablemente este gobierno ha sido irresponsable con los recursos del Estado de Chile. Por lo tanto, creo que quien viene a arreglar el problema de los recursos hoy día es Sebastián Piñera. Dígaselo a los casi 300.000 o más de 300.000 jóvenes pero mira, cuyos estudios superiores están pudiendo cursar por primera vez y muchos de ellos son el primer hijo de esa familia. Mira, la educación de este país ha sido gratis por mucho tiempo. Ha sido gratis, somos entre los colegios municipalizados, siempre ha sido gratis. Entonces es una mentira. Los liceos, la educación superior. Los liceos aquí han sido gratis. La educación superior, ¿cuándo ha sido hay gratis? muchos alumnos que tienen becas. Más o menos, ¿Qué porcentaje? Mira, un porcentaje importante de alumnos que tienen becas. Entonces hoy día, si bien es cierto, hay algunos que tienen, hay algunos que hoy día tienen efectivamente gratuidad. Pero no son todos. Ahora, Juan, la Claudia tiene un punto en ese sentido. Es imposible que sean todos. No hablemos de becas. La verdad que cuando uno ve a sus compañeros de universidad que hasta el día de hoy arrastran una mochila y que les quedan 20 años todavía por arrastrar esa mochila. Pero responsablemente el Estado de Chile no tiene los recursos. El Estado de Chile responsablemente no tiene los recursos para que todo sea gratis. Pero Juan, cuando tú te escuchan en la casa lo que dice la Claudia, las personas que están por primera vez estudiando gratis en la educación superior, efectivamente ven ellos en eso una ventaja que antes no tuvieron y ahora la tienen, y eso significa una mejor calidad de vida. Te lo digo porque también tiene esto un fondo político que tiene que ver con que hay muchos que tienen expectativas de que este gobierno revierta los malos resultados de opinión pública en razón de que la gente empiece a notar los beneficios de estas malas reformas que dices tú que ha hecho. Sí, pero mira, entre ellas la gratuidad de la educación superior. Pero mira, Sebastián, ¿qué es lo que ha dicho? Que a lo menos el 50% debería ser a lo mejor gratis, ¿cierto? El 50%, pero no podemos hablar de gratuidad universal porque eso es imposible. A lo mejor se va a llegar al 60% como se ha conversado, pero no pueden vender ustedes algo, una ilusión a jóvenes que todo va a ser gratis porque es imposible. Si los recursos del Estado, son limitados. Pero Juan, yo entiendo que las propuestas que hace Sebastián Piñera señala también que aquellos que puedan pagar, que paguen. Pero por supuesto. Pero perdón. Está sentando Gonzalo Montero, le damos la bienvenida. Gonzalo, digamos, en medio de un crossfire acá. Pero entiendo yo también que aquí se habla de que aquellos que no, se les va a entregar un recurso y que el día de mañana van a tener que ellos devolver en un tiempo limitado, un periodo de 10 años o algo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo con eso? Que aquí el estudiante más vulnerable se le va a dar la posibilidad de estudiar, pero va a salir y va a seguir saliendo y va a seguir perteneciendo a la clase endeudada porque va a seguir saliendo del estudio superior con un título pero con una mochila hecha. O sea, vamos a seguir igual. Si dos tercios de los habitantes de este país, de los estudiantes de este país, necesitan educación, la deberían tener. Pero a lo menos un tercio sí las personas lo pueden pagar. Aquí hay una cantidad de personas que ganan una cantidad de recursos que perfectamente pueden pagar la educación de sus hijos. Y esas personas que sí lo paguen, lo deben seguir pagando. Pero Juan, yo te planteo lo siguiente, insisto, la propuesta entiendo yo, si estoy equivocada me corrige, la propuesta entiendo yo de Sebastián Piñera es que hay un sistema de becas y aquellos que no obtengan becas y estén dentro de ciertas características se les otorgue una especie de crédito por parte del Estado y que posteriori, en un plazo no superior a los 10 años, ellos paguen con un bajo costo, obviamente, ¿cierto? Natalia quiere entrar, yo sé que quiere entrar en este debate, que es la especialidad del Frente Amplio. Evidentemente nosotros entendemos la educación como un derecho social y lo hemos dicho en todas partes. Y cuando se instala de que hay un porcentaje de chilenos que puede pagarlo, dejamos de hablar de un derecho porque ya lo tendrían unos y otros no. Sí, pero, entonces, ¿cómo justificamos nosotros? Pero las personas, imagínate los hijos de Luxi,
tienen que estudiar gratis. Pero que Luxis pague los impuestos, entonces, Bueno, pues así estudian gratis muchos más. Pero mira, hay muchas personas que tienen hoy día, tienen el poder económico para pagar la educación de sus hijos. Y esas personas deben pagarlo porque los recursos del Estado no alcanzan. Y ahí hay que ser responsable. Mira, ¿queremos mejorar las pensiones? Obviamente que sí. ¿Queremos darle beneficios a los niños, a los chiquititos? Hay que darle beneficios a los chiquititos. Entonces, hay que ser responsable con el recurso del Estado. Y todos los recursos del Estado hoy día, si nosotros queremos que toda la educación sea 100% gratis, es imposible. Si eso lo han dicho, mira, lo ha dicho gente de izquierda, lo ha dicho gente de derecha. Entonces, y hay profesionales, hay economistas que han hablado de este tema. Por lo tanto, aquí hay que ser responsable, hay que decir, mira, ¿es un derecho a la educación? Sí, es un derecho. Pero ¿cuántas personas pueden estudiar gratis? Pero Las que ustedes se puedan plantean un pagar. derecho con condiciones, un derecho condicionado que no sea para todos por igual, un derecho condicionado que, como tú planteas, el que puede pagar que pague y el que no puede pagar que salga con una mochila atrás. O sea, el derecho está Mira, bastante es que debe haber, cuestionado. mira, en este país debe haber a lo menos el 40% de este país que puede pagar la educación de sus hijos. Un 40% estoy diciendo. Un Suponte que 40%. sea un 30% de los habitantes. Perdón, de los chilenos que puede de pagar los la educación de chilenos, sus sí, hijos. por supuesto. ¿Sabes el costo de una carrera universitaria el día de hoy? Pero si yo he pagado la educación de mis hijos, la he pagado yo. Y yo nunca he pedido un beneficio. Pero perteneces por lo a una tanto- clase, perteneces a un nivel distinto de la sociedad A un como el de los 10% chilenos. de los Yo chilenos. vengo de un Maule Sur donde la renta promedio no supera los 250 o 280 mil No, pesos. pero por no me favor. digas que tú no O le sea, puedes pagar, no me digas que tú no le puedes pagar la educación Pero a tus yo no hijos. soy la excepción. Mira, yo soy sí. la excepción de lo que Habemos vive la muchas- mayoría de la habemos gente. muchas Pero no excepciones. somos el 30 ni el 40% de Mira, Chile. a lo menos ¿En qué un Chile estamos 30%, a lo viviendo? menos un 30% puede Yo- pagar la educación de Yo, sus hijos. yo No creo, puede yo pagar. creo, Mira, solo la gran carrera, chat. perdón, la carrera de medicina, entiendo que en Talca cuesta que este año 574 mil pesos. ¿Cuántas familias pueden, si tienen dos hijos en la universidad, pagar casi 600 mil pesos solo por la mensualidad de uno, pagar 300, 400 por el otro, y el día de mañana Está hecho tener un plata punto, para vivir y para comer? Claudia, puede. está hecho un punto, Juan. Gonzalo, dale para irnos a corte. Yo trato en realidad de concordar tal vez con ambas cosas. Es decir, primero, tiene que, efectivamente, yo creo que todos tenemos derecho a estudiar. Pero simplemente es como en los recursos también que existe una casa. Es decir, hay personas en una casa que se esfuerzan, que tienen la capacidad, y no porque tengan pocos recursos esa persona no puede ir a estudiar ni de la universidad. Yo creo que el Estado, en base a esos chilenos, tiene que sacarse la mugre. Tiene que sacarse la mugre y tiene que cancelar la educación. ¿Sí? Pero también hay otros también que tal vez no se han esforzado lo necesario. Como ocurre en Argentina, que el Estado financia todo. Financia y los estudiantes estudian 10 años en la universidad y si quiere seguir estudiando, sigue estudiando, pero al final vemos un Estado argentino que termina en la bancarrota por no ser responsable. Hace una semana salió un estudio en términos de los un- porcentajes de deserción y dice que los estudiantes que tuvieron la gratuidad en este año son los que precisamente no Sí, desertaron. no, pero si yo estoy de acuerdo con la Y gratuidad ojo, que hay en Chile. recuerda que Acá, en Sí, Chile, ahora. Y recuerda que Entonces, la gratuidad yo- en Chile yo es estoy por de los años acuerdo- de la carrera. Si yo tú te estoy- atrasas, yo ya no te cubre yo la estoy de gratuidad del año acuerdo con la siguiente. El sistema gratuidad. en Chile es distinto. Es Yo estoy de distinto. acuerdo con la gratuidad, es decir, hasta donde existe hasta el momento. Es decir, porque están los porcentajes en realidad de chilenos que verdaderamente lo necesitan. Pero seguir aumentando hasta gratuidad universal y financiar a todos los chilenos, yo creo simplemente que no corresponde, porque tenemos que ser responsables. ¿Cuál es la prioridad? Si es decir, pudiesen ser derechos todas las cosas, es decir, la educación, la vivienda y vamos poniéndole, pero también es ser irresponsable. Hay prioridades en Chile, es una misma torta y tenemos que distribuirla de Lo manera... invito a hacer el primer corte. Quedamos pendientes de un tema bien interesante. Fíjense que a comienzos de esta semana se conoció el detalle ya de lo que fue el proyecto de ley que reforma el sistema de pensiones en Chile propuesto por el gobierno, que en su corazón, ¿no es verdad?, eleva en un 5% la cotización de cargo del empleador, un 3% a la cuenta individual, un 2% a un fondo solidario, y a los poquitos días de conocido ese proyecto de ley se conoció un informe financiero, ¿ah?, que dice que esta reforma de las pensiones podría, en su peor escenario, generar 394.000 empleos perdidos, o la pérdida de 394.000 empleos, y que los salarios de los trabajadores chilenos podían caer hasta en un 3,3%. Eso enredó completamente el debate, generó mucha polémica. Nos hacemos cargo de todo esto a la vuelta de los comerciales aquí en Sin Miedo a la Verdad. Bueno, una frescura se supone de partida, po. ¿Qué quiere que le diga? Más encima cuando uno se atrasa, chuta, te cortan al tiro sin compasión, po. Y después las reposiciones, es otro el tema, po. Horrible. Así que no, porque son unos frescos nomás. Es la gente la que gasta la luz, pues, no el Estado. El Estado solamente recibe nomás. Me llamaría más la atención si nos recompensaran directamente a nosotros.
¿Sabías que este año Talca celebra la fiesta de la primavera? Y por eso hemos preparado un programa especial para ti. Cada jueves 21 a 30 horas. No te pierdas la fiesta de la primavera por las pantallas de TV Maule. Todo lo que necesitas saber para comenzar con tu día está en Pulso. De martes a viernes a las 10 horas solo por TV Maule. Seguimos con Sin Miedo a la Verdad por TV Maule. Bien, estamos de regreso en Sin Miedo a la Verdad aquí en TV Maule con el tema pensiones. Mejorar las pensiones de los chilenos es un tema que ha secuestrado completamente la agenda pública, diría yo, hace un buen rato, y conocimos en los últimos días el proyecto de ley que ha presentado el gobierno para elevar en un 5% la cotización de los trabajadores, pero de cargo del empleador, del empresario, del Estado, el que sea el empleador de los trabajadores, va a tener que poner un 5% más como costo laboral adicional. Bueno, salió un estudio, yo lo decía antes de la pausa, que indica que esta medida, porque implica un costo laboral adicional, ¿no es cierto?, para los empresarios, en fin, para las empresas, va a significar o puede derivar en una pérdida importante de trabajo asalariado y en una reducción, por esa misma razón también, de los salarios. Es un tema en discusión, Juan, Gonzalo, Natalie y Claudia también, que lo pongo encima de la mesa. ¿Cómo lo ven ustedes este tema y cómo ven un tema que también generó mucha polémica asociado a este? ¿Qué es lo que dijo la Presidenta de la República en una entrevista? Que no conocía este informe, que le parecía que era poco serio y que eso en realidad le daba la impresión a ella que no iba a ocurrir. Eso generó una ola de críticas y de polémica en las redes sociales y a través de la prensa también muy fuerte. Claudia. Yo trabajé durante 3 años en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y cuando presenté mi renuncia dije yo sigo perteneciendo al gobierno de la presidenta, no porque yo no sea gobernadora, pero sí reconozco obviamente que esta falta de información, ahí los asesores nuevamente están marcando la nota alta, no, mal, pésimo, obviamente ya tenía que tener esta información. Ahora yo creo que se ha hecho más ruido nuevamente del que se requiere porque hablamos acá de la cantidad de empleos que se podrían perder, como tú mismo dijiste, en el peor de los casos, pero por algo se aplica la gradualidad, que estamos hablando de 6 años y que esto se va a aplicar solamente, o sea, en su totalidad al 2023. En rigor, este escenario de 394.000 empleos menos si lo aplicáramos es un hoy día. escenario inexistente porque no se va a aplicar de una sola vez de un paraguaso, sino que gradualmente hasta el 2023. Entonces, esta cifra no se va a producir. No, entonces pero sí le va a pegar, Claudia. Sí, no, estamos claros, pero yo que digo, insisto, que acá se ha hecho un escenario ficticio, fantasma, y se ha puesto y se ha dicho por todos los medios, cuando yo creo que una de las críticas que la ciudadanía hace a la política es que le están mintiendo, hablemos lo que es la verdad. Acá se habla de un proceso gradual de 6 años al 2023, no de un hoy. Si fuera un hoy, hablamos de los 394.000 aproximadamente empleos, pero no estamos hablando de un hoy, estamos hablando de una gradualidad. Por ende, ese escenario no va a ser. A mí lo que me llama la atención es que la Presidenta de la República no tenga sintonía con su Ministro de Hacienda. Porque si el Ministro de Hacienda está presentando un proyecto, yo creo que lo mínimo que debe tener la Presidenta es una sintonía y saber y tener la información, y no después aparecer como, en comillas, ignorante en lo que presentó el Ministro de Hacienda versus lo que ella estaba pensando. Entonces, creo que ahí hay una falta, falta de preocupación de ella o del Ministro de Hacienda, que no le informó a su presidenta. Creo que hay que aclarar algo, Juan. Cuando a la presidenta se le hace la pregunta, se le pregunta por estos 397.000 empleos. Cosa que ella dijo que no conocía la información. Sí, pero porque esa información a ella no llega, porque esa información no va a ser real, no va a ser efectiva. La información efectiva es de la gradualidad en 6 años al 2023. No, pero la presidenta tiene que conocer la información. Gonzalo, la Natalie quiere echarle. Me gustaría dialogar respecto de realidades, no de realidades hoy día. El último año, el promedio de pensiones de los jubilados es de 150.000 pesos. Por otra parte, ¿cuál era la promesa que tenía la AFP? Y era que, en definitiva, la tasa de reemplazo, que significa eso, el porcentaje que yo iba a obtener en mi pensión iba a ser de un 70% de mi sueldo, y la realidad dice que es del 30%. Y el Estado de Chile está poniendo un 70, un 80% para poder compensar lo que está faltando. ¿Y tú sientes que eso es una culpa de la AFP? Habla de que hay un problema con el fondo de pensiones. ¿A quién le atribuyes tú el problema o la responsabilidad de ese problema?
Efectivamente de la AFP. ¿Por qué? Porque aquí hay una capitalización individual. Donde, ¿Qué han hecho más la AFP? Te quiero preguntar. Porque lo único que hacen es rentabilizar la plata que se le entrega, no hacen más que eso. Ya, pues, rentabilizan la plata que se entrega, pero por ejemplo el riesgo lo pagamos nosotros. La AFP tiene cotizaciones fijas que no se tocan. Cotizaciones, Entonces, comisiones. Comisiones fijas. Ellos tienen comisiones fijas que no se tocan, por lo tanto cada vez que sido partidaria del benchmark cada famoso vez que no ellos se... invierten en el Sí, mercado correcto. no corren ningún riesgo y lo corremos todos No, nosotros. ellos Yo creo tienen que- utilidades por las comisiones que cobran. Ahí no corren efectivamente ningún riesgo. Tienen utilidades aseguradas que son de 20-25% de su patrimonio, del patrimonio, lo que Por es eso la muchísimo, gente se más que cualquier otro sorprende. negocio en Chile. Todos los años ve cuánta es la ganancia de la Te AFP quiero y preguntar lo cuánto siguiente, pagamos porque eso no tiene nada que ver con las pensiones de los chilenos. Esas son las utilidades de la AFP, que es un tema aparte. Sí. Yo te quiero preguntar, ¿qué te parece a ti el proyecto de ley presentado por el gobierno y que la presidenta haya desconocido, por ejemplo, el eventual impacto que esto pudiera tener en empleo? Bueno, primero que desconozca el impacto, eso habla del poco diálogo que tiene con sus ministros y eso evidentemente tienen que resolverlo. Pues si no puede ser que la presidenta salga un día después en los medios y que el informe que le habían entregado ayer no tenía información. Yo creo que eso habla muy mal respecto de el diálogo que está teniendo con sus ministros y las personas de confianza que tiene. Pero por otra parte, la presidenta siempre señaló que las pensiones también tenían que ser miradas con una forma de un derecho de seguridad social. Y eso es lo que hoy día no se ve. No hay ese pilar fundamental en donde uno asegure que la vejez de las personas van a, por lo menos, tener una vejez digna, porque cuando estamos hablando de personas que reciben menos de 150.000 pesos, estamos hablando de que son personas que evidentemente viven en el círculo de la pobreza. Sí, no, por supuesto, eso claramente, pero yo la pregunta que hago es, ¿qué tanto tiene que ver eso con el funcionamiento no de las AFP y no es más bien responsabilidad de un mercado laboral que paga sueldos bajos, en el que hay lagunas previsionales y un montón de otros problemas? Yo creo, Juan José, que ahí, mira, hay que verlo desde el punto de vista también económico, y yo creo que la responsabilidad también del documento que salió del Ministerio de Hacienda, que en definitiva no hay que desconocer que en el mercado del empleo, en realidad hay una oferta y hay una demanda. Y cuando se aumenta el costo laboral en el bruto, ¿cierto? El bruto de los sueldos de los chilenos, claramente va a afectar la línea de oferta y demanda, que se van a disminuir los niveles de empleo. Es decir, en esos términos habla la economía, es decir, no es hablar de cifras al viento. Está bien que sea pausado. La propuesta del presidente Piñera también es aumentar en realidad. Ahora, te quiero llevar a eso porque el gobierno plantea una elevación de 5%. 3%. Sebastián Piñera una de 4%, que es una diferencia muy menor y que uno debería suponer, si es que el gobierno va a tener efectos negativos en el empleo, la de Sebastián Piñera también. 4%, pero también si hablamos de gradualidad, la gradualidad del gobierno indica que van a ser en 6 años. En 6 años, Y sí. la gradualidad del presidente Piñera indica que van a ser en 8 años. ¿Cuál es la gran diferencia? Porque el costo en general de ambas propuestas son alrededor de $1.550.000, si mal no recuerdo. Y esa cifra... No, 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. Es el costo del Estado de Chile. Como empleador y por el menos recaudación tributaria que va a tener. En régimen total. Sí. Pero sí hay un costo adicional de la propuesta del gobierno que a mí no me parece y no ha sido cuantificado, porque también es irresponsable el no cuantificarlo, el que se crea este nuevo consejo administrador de estos fondos colectivos, el cual tiene un valor. Un costo de administración. Un costo de administración, por lo tanto tiene un valor. Que hubiera sido cero en el caso de la AFP. ¿Ah? Que hubiera sido cero costo en el caso de traspasarse todos los fondos de la AFP. Claro. ¿Pero lo iban a administrar gratis? No, Esa es la promesa de la AFP. No, es el costo adicional. No. Que si entramos en realidad al tema de la utilidad de la AFP, también hay algo que regular. Pero lo otro es cuando nos vamos a las personas más vulnerables, a quienes tienen la pensión básica solidaria. Creada en el primer gobierno del presidente Michelle Bachelet. Mira que es súper positivo, si yo no digo nada al respecto. No, pues, pero es importante que la gente pero lo sí es recuerde. que la gente siga viviendo con esos 102.000 pesos, no tiene lógica. ¿Por qué? Porque la propuesta que manifestó el gobierno, y si la leíste bien, indica que no va a haber aumento alguno. La propuesta del presidente Piñera indica que van a aumentar el 50%, al igual que los aportes previsionales solidarios. Por lo tanto, esas son las personas más vulnerables de Chile, las que tienen la pensión básica solidaria, y la propuesta del gobierno no las va a tocar. Y hay otro tema, que al final cuando los jubilados a los 60, 65 años señalan, yo he juntado tanto dinero en el transcurso de toda mi vida, muchos han señalado, y yo soy de esa postura, que ¿por qué no puedo retirar parte de mis recursos e invertirlo tal vez en un departamento? Que yo he escuchado posturas de personas de izquierda que dicen, eso ha ¿por qué pasado no en puedo países retirar? vecinos como el Perú y ha sido un desastre. ¿Por qué? Pero mira, pero ¿por qué no puede? Yo soy de la postura en realidad y tal vez lo defiendo y quiero decírselo abiertamente, y tal vez aquí yo le digo, ¿por qué el Estado simplemente tiene que ser
el que cree que administra de buena forma los recursos y quien me va de manera autoritaria decir lo que tengo que hacer con la plata que he ahorrado durante toda mi vida. Yo soy de los que digo que puedo también... Pero tal vez echar a la Claudia y a Juan que la meten en... Sí, yo soy alguno de los que cree que puede retirar algún porcentaje. La propuesta de Sebastián Piñera señala que si tú extiendes la edad de jubilación, tú vas a poder retirar hasta el 50% de los fondos ahorrados. Que yo, de verdad, tal vez uno se puede comprar un departamento y rentar más. ¿Por qué no? ¿Y qué pasa si esa persona, porque lamentablemente yo creo que eso es un poco populismo, porque ¿qué pasa si tú vas a bajar los fondos? Porque no vas a tener la certeza que eso va a ser invertido efectivamente en un departamento de algo, y de repente el dinero se fuma y vamos a tener pensiones aún más bajas de lo que estamos teniendo el día de hoy. Mira, entonces, la verdad que yo creo que hay que ser veo responsable, es súper peligroso lo que el tema de liberar el tema para retirar los recursos y que la persona los invierta, es muy peligroso porque ¿y si le falla una inversión a la persona? El dinero es muy fácil de que se vaya, ¿cierto? Ya. Lo que sí creo yo que pasa que las administradoras, las empresas que son quienes administran, yo creo que ganan mucho. Yo creo que ahí hay un tema que hay que regular. Yo creo que ahí hay un tema de que hay que regular, hay que hacer una reingeniería y no pueden rentabilizar y no le pueden traspasar todo el costo a quienes tenemos hoy día los fondos para que ellos los administren. Yo creo que ahí hay una ingeniería que hay que hacer y yo creo que, mira, lo más probable es que el empleador debe ponerse la mano al bolsillo también y pagar un poquito más. Juan, te quiero preguntar de eso justamente. Tú eres un empresario exitoso de la zona, te ponen un nombre muy adinerado los diarios. Sí, pero están mintiendo. Okay. Oye, Juan, no, te quiero preguntar lo siguiente, porque cuando este estudio del Ministerio de Hacienda y del Ministerio del Trabajo dice que va a haber un costo laboral en menos empleo, en caída de salario, lo que está haciendo es decir que el empresario va a traducir a precios finales o a menor sueldo este costo que debería ser de su costo, de su bolsillo. Sí, pero ¿eso cómo lo ves tú? Porque es un nuevo, una nueva forma, viéndolo como yo lo leo, para desconfiar de los empresarios. Sí, mira, para mí es un tema medio relativo, porque si yo hoy día tengo que, por ejemplo, cosechar fruta, por decir algo, y tengo que cosechar, voy a pagar un valor más alto para tener la gente y no lo voy a despedir. 5% más. Mira, y voy a tener que pagar ese 5% más. Okay. Lo que sí creo que hay que ver cómo se pero coloca, lo va a pagar el cómo se coloca el país en lo competitivo. ¿Somos competitivos o no somos competitivos? Ya, pero es una industria exportadora. Sí, correcto, pero si una empresa que está trabajando en el país, que tiene un consumo interno, también va a haber, oye, yo necesito bajar costos, porque si necesito bajar costos, lo primero que te lleva a bajar costos es cuando tú bajas la cantidad de personas. Eso es lo más inmediato. Entonces, es un tema, mira, bastante relativo. A mí lo que me gustaría ver que las AFP hoy día, ¿por qué ganan tanto? Para mí es el eje, porque está bien pero eso, Juan, perdona. Son empresas que funcionan con nuestros recursos. ¿Por qué ganan tanto con nuestros recursos? Y estamos además cautivos por ley, en fin, exactamente. Y hay que introducir ahí probablemente más competencia. Pero respecto del monto de las pensiones que finalmente se le paguen a los chilenos, cuánto ganen o dejen de ganar la AFP no es relevante, Juan. Sí, pero es relevante porque la AFP... En el sueldo líquido mensual a lo mejor sí, por supuesto. Sí, te va a caer más plata y se te cobran menos comisiones. Ellos ganan muchos recursos con la administración. Así es. Y ahí yo estoy de acuerdo contigo. 25% por patrimonio es mucho. Por supuesto que es mucho dinero. Mucho Mira, dinero. Una empresa que gana un 25%... La verdad que es muy rentable. O sea, yo no conozco ninguno. Mira, es cosa de ver lo que ganan las empresas en Europa. Las empresas en Europa, oye, un 5%, un 6%. Esa es la rentabilidad que tienen las empresas en Europa. ¿Y por qué hay que tener una empresa nosotros que le pasamos los recursos a todos los chilenos y más encima tengan que rentar un 25%? A mí me parece peligroso igual el tema que proponen respecto de aumentar la edad de jubilación. ¿Sí? Porque hoy día el 50% eso de las mujeres antes de los 60... como tal en el proyecto, lo que sí hay son lo incentivos. mencionaron como una propuesta del presidente Piñera. Son incentivos que se dan a alargar la vida laboral. Es un tema voluntario. Sí. Claro, porque hoy día el 50% de las mujeres que trabajan están a los 60 años ya fuera del sistema laboral. Si nosotros aumentamos a los 65, ¿cuál es el nivel de empleabilidad que tiene una persona a los 60, 65 años? No, por supuesto, en el caso de hombres y mujeres. En el caso de los hombres y las mujeres, por lo tanto, también es un riesgo muy alto. O sea, no podemos creer que una de las soluciones va a ser aumentar yo creo que, ojo, edad de jubilación. la realidad que uno ve hoy en día también, sobre todo los hombres, es que no se jubilan a los 65 años por temor al levantarse el día siguiente de acogerse a jubilación. Y no se jubilan porque las pensiones son muy pequeñas. No, pues partimos de esa base, por eso digo, entonces la solución es mejorar las pensiones y no hacer que nuestros chilenos que han trabajado toda una vida tengan que quitarse 5 años más de vida de poder descansar, de ejercer su derecho a descansar, porque tienen que seguir trabajando y juntar más lucas. Sin duda, mira, y las mujeres, las temporeras, la gente que trabaja en los campos, con el frío, con todo eso, oye, la verdad que aumentarle la edad de jubilación de fuerza también es una falta de respeto, porque hay gente que no es lo mismo trabajar en el campo, de temporera, que trabajar en una oficina. Entonces,
es un tema relativo, un tema muy difícil de poder decir, oye, vamos a aumentar la fecha de jubilación. Yo no estoy de acuerdo porque creo que hay muchas mujeres que merecen y muchas mujeres que están enfermas además de eso y merecen jubilarse con anticipación. Yo lo que eché de menos en la propuesta en realidad, mira, en ambas, por lo menos en la de Piñera, el tema de la pensión básica solidaria, por lo menos se ve un aporte del Estado. Pero debiese haber sido más contundente en ambas propuestas, porque no se ve el aporte del Estado en esta en realidad trilogía perfecta que debiese existir, que es de parte del empleado, del empleador y del Estado, sino que simplemente aquí se le está exigiendo al empleado y al empleador después que aumente. Bueno, y el Estado antes toma palco. Hay algo de donde el Estado puede echar mano y que no lo ha echado, pero probablemente venga detrásito de esta ley que reforma las pensiones en Chile, que tiene que ver con el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas. Yo no sé, Natalie, si tú tienes opinión respecto de aquello, pero esto significa cientos, si no miles de millones de dólares al año de cargo del Estado. Yo creo que primero tenemos que empezar a pensar en una reforma del sistema de pensiones que tenemos actualmente y después tocar. Por supuesto, no, si ese va a ser el orden. Pero te pregunto a ti si debiera hacerse una reforma a las pensiones de las Fuerzas Armadas que, por ejemplo, extienda la vida laboral de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y que reduzca en parte sus pensiones. Yo creo que deberían, te lo pregunto por la polémica que hay por 3 y hasta 4 pensiones que reciben algunos. Deberían ser un poco más similares a los que reciben el resto de los chilenos trabajadores. Efectivamente, la función que ellos cumplen, ¿cierto? Probablemente sea una función que en algún momento de su vida estén poniendo en riesgo la vida por los otros. En el caso de carabineros, por ejemplo, que todos los días, pero en el caso de la aviación, de la marina, de los militares, o sea, no estamos hablando de profesionales que hoy día estén colocando en riesgo su vida constantemente, por lo tanto, creo que deberían ser un poco más similares a lo que yo creo que el tema es más profundo que ello, porque hemos tenido situaciones que la verdad que ni siquiera son funcionarios propiamente tal. Entonces yo creo que acá hay un tema que requiere de revisión porque tenemos casi por decirlo de alguna manera personal administrativo que está recibiendo pensiones que son millonarias y que son millonarias, y eso obviamente no puede ser cuando tenemos un Chile promedio que recibe pensiones de Gendarmería, por ejemplo. Mira, yo creo que lo que hay que hacer aquí, yo creo que ha habido un desorden muy grande del Estado de Chile con todo lo que significa pensiones, desde mi punto de vista. Yo creo que aquí hay que hacer una reforma y colocar sobre la mesa todo lo que significa pensiones, porque tenemos las Fuerzas Armadas, Gendarmería, tenemos la básica solidaria, que es una miseria para mucha gente, los profesores que ganan una miseria y trabajan mucho. Entonces yo creo que hay que hacer un ordenamiento y no se hace una reforma de la noche a la mañana. Aquí hay que partir trabajando, yo diría con profesionales, con expertos, de que coloquen el mapa de las pensiones del Estado de Chile y las trabajemos mirando no de aquí a unos 5 años más, sino pensando en 100 años más, 50 años más. Pero Juan, yo creo que lo plantea Juan José, es un tema de transparencia, de una situación puntual que se ha conocido en el último tiempo por los medios de comunicación y que va más allá de solucionar el tema real de lo que plantea Natalie también, de que tengamos que a los 20 años jubilan mucho del personal de las Fuerzas Armadas, sino que vamos más allá de una situación puntual que existe hoy en Chile y que la verdad es vergonzosa porque ni siquiera han cumplido la función de aquellos que son funcionarios de las Fuerzas Armadas, pero sí están recibiendo pensiones que dan vergüenza. Hay que transparentar. Vimos ahí que yo creo que vamos más allá de transparencia, estamos dando un pasito más allá. Hay que transparentar porque en el fondo efectivamente hay algunos que se jubilan a muy temprana edad. Por eso hay que ver hoy día, ¿es justa la pensión que reciben? ¿Es injusta? O sea, su trabajo lo merita o no merita. Entonces todas esas cosas son las que hay que conversar. Porque también es cierto que cuando tú tienes un profesor que trabaja 30 años y se va jubilado con 150.000 pesos, uno lo encuentra que es injusto. Y esas son las cosas que hay que ver. O sea, mira, y también ándate al lado minero. O sea, es justo lo que reciben los mineros de repente que trabajan, porque ellos trabajan en una mina y se hagan una cantidad de cobre, que tengan esas cantidades de recursos, esos bonos. Es justo que las personas que trabajan en el Banco del Estado hoy día se vayan con una tremenda cantidad de recursos, que es de todos los chilenos. Y entonces creo que esas son las cosas que tenemos que ser capaces hoy día, responsablemente, mira, sin populismo, trabajar y ordenar y buscar cuál es el bien común de todos los chilenos. Sin populismo, eso me gusta. Para cerrar eso, yo creo, Juan José, que sí, hay que aumentar la edad de la jubilación de las personas de Fuerzas Armadas. Y que efectivamente tal vez para las labores activas tal vez no le dan las condiciones físicas porque hay un esfuerzo físico particular. Pero sí en labores administrativas, normalmente terminan la vida operativa los funcionarios de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y Investigaciones y luego los recontratan a través de Código del Trabajo o de otra forma contractual para trabajar en las escuelas para dictar cátedra y ahí tienen una segunda jubilación. Y eso a mi parecer no corresponde, debiesen extenderse y aprovechar esa experiencia para dictar cátedra. Y lo
y lo segundo, yo estoy de acuerdo con Natalie con el tema del riesgo. Yo soy de familia, en realidad, de policía. Y mi hermano, por ejemplo, hace poco trabajaba en una unidad en donde dentro de la unidad le percutaron un arma y la bala no salió, gracias a Dios. Y lo otro, en otro operativo, se fracturó la columna hace muy poco. Entonces uno dice, sí, tiene un riesgo superior tal vez a otras funciones y requiere una compensación. Sí. Pero sí, yo no estoy de acuerdo. Es decir, mi papá es jubilado de investigaciones y él está totalmente de acuerdo que hay que extender la vida laboral. Bien, vamos al corte. Tengo acá en la mano la impresión del informe de actividad económica regional de la región del Maule, el último, del segundo trimestre de este año. Fíjense, lo discutimos a la vuelta, pero les doy las cifras nada más. La región del Maule, la actividad económica cayó un 5% entre abril, mayo y junio de este año, el segundo trimestre. El primer trimestre ya había caído un 5,1%. Se convierte en la región, después de las regiones mineras, que más ha caído en actividad económica en lo que va de este año. Disfrutamos de economía, de actividad, de trabajo en el Maule, luego de la pausa. No sé. A mí se me quedó un notebook y hasta el día de hoy ni una respuesta. Entonces, obviamente que es una vergüenza porque uno trabaja con sus cosas, cuesta ganárselas. Por ejemplo, en el caso de nosotros estuvimos casi 3 días sin luz y perdimos muchas cosas, pues incluso a veces cuando se corta de la nada, los electrodomésticos también sufren los daños. Nosotros estamos pagando un servicio, o sea, mientras uno se corta la luz, ellos igual deberían compensar a la gente por el servicio. De martes a viernes a las 20 horas, hora 20, por TV Maule. Porque nos apasiona mantenerte informado. M Noticias Central y M Noticias Resumen Semanal. 21 horas, solo por TV Maule. Seguimos con Sin Miedo a la Verdad, por TV Maule. Bien, estamos de regreso. Yo decía que la actividad económica en el Maule ha caído en el segundo trimestre, un 5%. En el primer trimestre ya había caído un 5,1%, se convierte en las regiones en que más ha caído la actividad económica en lo que va del año, después de las regiones mineras, afectadas especialmente en el caso de esas regiones por la caída en el precio del cobre. ¿Qué le está pasando al Maule en materia de actividad económica, de trabajo? Tú eres exgobernadora, Claudia, de Linares, una zona bien afectada por el desempleo, por la falta de actividad económica. ¿Cuál es tu mirada, tu versión de esto? A ver, efectivamente, o tristemente, Linares es una de las comunas con el mayor índice de desempleo a nivel país. Y en el caso de Linares, si hablamos de desempleo, la realidad la conocemos todos y tiene mucho que ver con la temporalidad del empleo, la falta de niveles de educación superior. O sea, nosotros tenemos una región del Maule donde el 95% de la oferta educacional está centrada en el Maule Norte, entre Talca y Curicó. Y tenemos solo un 5% en la provincia de Linares. 5% que ahora se reduce un poco con la apertura de la Universidad de Talca, Campus Linares, sí. Y con la próxima, ya desde a contar de marzo, creación del Centro de Formación Técnica Estatal, que el primero va a estar ubicado, el primero regional, precisamente en Linares, pero seguimos obviamente en una desventaja. Y de ese 5%, ojo, el 4% de la oferta estaba en Linares, pero no hablemos de Cauquenes, que tienen un 1%. O sea, cero posibilidad tienen nuestros jóvenes de Cauquenes, de comunas donde sus madres son temporeras, que no les permite salir a estudiar fuera, que de poder estudiar dentro de la comuna. Entonces seguimos en un círculo vicioso donde la educación tiene mucho que decir, es un pilar fundamental para poder salir de este círculo vicioso. Una diferencia bien clara entre el Maule Norte y el Maule Sur en materia de actividad económica y de empleo. Lo hemos conversado antes, Juan, en algún minuto proponía incentivos tributarios para favorecer la instalación de empresas en la zona, en el Maule Sur, en esos lugares. ¿Tú lees lo mismo, Claudia? Yo creo, ¿una posibilidad? ¿Cuál es tu mirada de la solución de esto? Yo creo que el Maule Sur tiene características o tiene un potencial, una materia prima muy importante en temas turísticos. Lo conversaba hoy día en una radio Longaví, estuve reunida también, estaba en varias ocasiones con la Asociación Gremial de Turismo y Comercio de Linares, recién creada, 37 socios aproximadamente, donde tenemos un paso pehuenche que tenemos que saber aprovechar. Nosotros también como Maule Sur tenemos desde Precordillera a Costa, tenemos el Nevado del Volcán Nevado de Longaví, que
no hemos quedado muchos años, y todos, muchos años, yo vengo escuchando cuando vivía en Parral, del diagnóstico del Nevado de Longaví, todavía esto no se materializa. Y no hemos quedado haciendo diagnósticos de las características de nuestro territorio, diagnóstico que ya es conocido. Tenemos un plan Linares que fue un fracaso, Linares, no sé si en algún momento alguien lo irá a utilizar, pero seguimos con los diagnósticos. Los diagnósticos están hechos. Los conocemos nuestra materia prima también. Yo creo que ya es el momento de dar el paso siguiente y ejecutar y trabajar en materia turística. Mira, temas súper simples y básicos. No tenemos una guía turística de cuáles son las fiestas costumbristas del territorio. Tenemos este sábado una fiesta del pavo, nadie sabe. Tuvimos la semana pasada la fiesta del camarón y del chancho aluma en Colbún, nadie sabe. Y eso es turismo. Puede sonar a lo mejor como muy básico, pero eso es turismo que nos permite que quienes vengan de Talca, quienes vengan desde Argentina también, conozcan que en el Maule Sur tenemos buena gastronomía, buena artesanía, tenemos artesanos y artesanos destacables de la comuna, de distintas comunas, de Rari, de San Javier, de Cauquenes, de la costa, y obviamente eso relevarlo. El turismo yo creo que es el eje central de donde tenemos que trabajar para poder potenciar nuestro Maule Sur. Hablamos el tema de actividad económica, Gonzalo, Juan, Natalie, el que quiera hacerse cargo también de este tema. Juan, ¿tú tienes actividad económica de emprendimiento en el Maule? Sí, sin duda que el problema que tenemos en la región del Maule hoy día es falta de trabajo por el tema agrícola, si es una región agrícola, entonces estamos en tiempo, la verdad, de baja. Flaca. Claro, pero mira, la educación es un tema, pero la creación de fuentes laborales estables pasa para mí por los incentivos tributarios que debe tener la región del Maule para el desarrollo industrial. Mira, somos grandes productores de energía eléctrica y la verdad que la energía más cara se paga en el Maule. Entonces las empresas hoy día, ¿dónde se instalan? ¿Dónde los costos son más baratos? Por supuesto. Entonces esas son las cosas que tenemos que ser capaces de ver. Mira, yo creo que aquí hay un tema de que hay que trabajar. Yo sé que se hizo tiempo atrás un estudio para mejorar las condiciones laborales de Linares, que me parece que yo creo que no fue un buen estudio y nadie lo ha tomado en cuenta. La verdad que se gastó una cantidad de recursos, tengo entendido, y que nadie lo ha tomado en cuenta. Entonces, aquí hay que para mí tiene que haber por parte del municipio, porque mira, son un estudio encargado por el municipio, sí, no un gobierno municipal. Tienen que haber incentivos tributarios importantes donde la empresa sí diga, saque cuenta, oye, yo tengo un incentivo tributario de aquí a 10, 15 años, la verdad que me conviene invertir en esta comuna y el privado va a hacer la inversión y va a generar fuentes laborales. Porque tenemos, mira, lo que dices tú, materia prima, sí tenemos materia prima, somos agrícolas, tenemos turismo, obviamente que tenemos los mejores paisajes del país, está metido aquí en nuestra región del Maule, pero no tenemos, lo que dices tú, ni una guía, si es verdad, no tenemos ninguna guía. ¿Por qué? Porque nadie le ha colocado los recursos necesarios a Cernatur para que Cernatur haga un desarrollo turístico. Bueno, eso es más simple todavía. Tenemos que hacer asociatividad entre los 11 municipios que conforman el Maule Sur. Precisamente sentar a hablar a los 11 alcaldes para que trabajen unidamente. Yo siendo alcalde, yo sé cómo funcionan los alcaldes. Sí, cuesta juntarlo. Mira, yo estoy seguro que viene el presidente de la República hoy día y los invita a todos y no van. Pero a eso voy, que es lo que tiene que hacer. También tienen que asumir su propia responsabilidad. Mira. Y ojo, otro antecedente también cuando hablamos de los incentivos, tienen que ver con la educación. Cuando nosotros revisamos las cifras de desempleo y las estudiamos en su momento, el 75% de los desempleados de la provincia de Linares, en este caso de la comuna de Linares, son mujeres y mujeres que tienen bajo nivel educacional. Por ende, tenemos que nivelar estudios y entregar herramientas de formación y capacitación. Sin duda que es importante, pero también es cierto que para mí... si el 75% de los desempleados son mujeres con esa característica, yo creo que es importante. Lo importante para mí son los incentivos tributarios para que las empresas se entusiasmen en invertir. Cuando se entusiasman e invierten, mira, puede haber agroindustria. Obviamente que nosotros tenemos en cualquier comuna de la región del Maule, puede haber agroindustrias con beneficios tributarios. Ambos ejes deben ir de la mano necesariamente, porque si no vamos a tener industrias, pero ¿sabes lo que nos va a pasar? Que nos ha pasado muchas veces en el Maule Sur, que vamos a tener los trabajadores que no pertenecen al Maule Sur, que van a llegar de otras comunas. Los beneficios tributarios siempre se dan cuando tú le das trabajo a la gente que vive en la zona. Pero tenemos que preparar también, o sea, tienen que ser necesariamente ambos ejes tienen que trabajar en la mano. Natalie, Beatriz Sánchez, la candidata presidencial de ustedes, no sé si tiene puesto necesariamente el eje en retomar el crecimiento económico, que es un problema que evidentemente vive hoy día Chile. ¿Qué mirada le das tú al tema del deterioro del crecimiento en el Maule y cómo retomarlo? Bueno, es interesante lo que dice don Juan respecto del incentivo tributario, pero no tenemos que olvidarnos que aquí no es que no existan empresas. O sea, lo dijo, por ejemplo, acá es donde se produce la mayor cantidad de energía eléctrica, o sea, tenemos las empresas más importantes, por lo tanto, de Chile, están en esta región, sin embargo, ¿dónde pagan sus tributos? Los pagan allá, no sé, en Las Condes, los pagan en Santiago, Entonces, por ejemplo, ahí hay una cuestión que es fundamental que tiene que ver con cómo entonces vamos a desarrollar un polo económico en la región cuando estas empresas que están acá en la región, que están extrayendo recursos de alguna forma, que están también
trabajando con gente de la zona, Es no buen tienen, punto el no que tienen plantea una la Natalia. responsabilidad con la región. Y yo creo que eso también es importante, la corresponsabilidad del empresariado con la zona, porque lo que aquí vemos, como dice Claudia, efectivamente es que tenemos un alto desempleo, pero también son las mujeres, también son los empleos de Yo te hago un contrapunto al temporal. tiro con esa idea, Natalie. Lo que ocurre ahí es que, claro, si pagaran el impuesto en el Maule o en Santiago da un poco lo mismo, porque todos esos impuestos van a la masa de impuestos generales, digamos, y no se genera un beneficio directo para la región, salvo por contribuciones, pero en este caso no se generarían adicionalmente. Entonces yo no sé si eso tiene Pero alguna efectividad. mira, de acuerdo a lo que tú planteas, lo siguiente. Voy a nombrar una empresa que se llama Colbún. Ajá. ¿Cuántos? Generadora eléctrica. Generadora eléctrica. ¿Cuántos funcionarios trabajan en Colbún? No lo sé. ¿10? Es muy poco intensiva en Estoy mano de obra. diciendo 10. Claro. Mira, la verdad que yo no lo sé, pero no quiero decir 20 porque lo más probable es que me equivoque. 10. Una empresa que hace uso de un recurso de esta región del Maule y que tenga 10 trabajadores, la verdad que eso no le sirve a la región del Maule. Pero sí esa empresa podría tener a lo mejor apadrinar a un par de empresas de esta región donde puede generar, no sé, 200 puestos laborales. Esas cosas son las que debemos conversar y esas son las cosas que estas empresas deben entender, que su responsabilidad social no pasa por venir a aprovecharse de los recursos que tiene nuestra región del Maule, sino pasa también por entregar parte de lo que ganan, porque a mí no me cabe ninguna duda que ellos facturan muchísimo más que para pagar a 10 trabajadores. Y esas son las cosas que indignan y duelen. Y cuando uno ve hoy día que tenemos, mira, una región del Maule con este nivel de cesantía, uno, ¿qué es lo que mira? Desempleo, no es lo mismo, Mira, no es sinónimo. sí, pero también, pero cesantía, falta de trabajo. ¿Qué es lo que uno mira? Mira el potencial nuestro. Y el potencial nuestro, miramos nuestra cuenca del Maule y está llena de empresas generadoras de muchos recursos. Pero mira, un solo alcance, lo que tú planteas es súper cierto. Y sabes que yo quiero reconocer acá la labor que ha desarrollado el actual alcalde de Colbún, Hernán Sepúlveda, los alcaldes más jóvenes de Chile, que no se desarrolló antes, porque precisamente está en conversaciones con Colbún S.A. para que recursos de Colbún S.A. queden dentro de lo que es la potenciación del turismo en el territorio. Yo creo que hay que relevar ese trabajo que realiza un alcalde nuevo, un alcalde joven, que es un alcalde independiente, pero que está ligado y relacionado con el Con territorio. grandes empresas, con grandes utilidades que bien Exactamente, que van en beneficio generar de la- alianzas. alianza con ese municipio. Fue mira, visionario en poder entender y sentarse a conversar con Juan José, su mira lo que nos empresa. dicen, ni siquiera hacer alianzas. Esas empresas no necesitan hacer alianzas para gastar una cantidad de recursos y desarrollar rutas turísticas en toda su generación, porque podríamos tener nosotros Ellas mismas generar un los- turismo Sí, pues. vinculado a solamente la generación. ¿Para qué hacer alianzas con una municipalidad o con un privado? Si tienen ellos toda la estructura y todo el poder económico para hacerlo. Pero claro, pero Esas eso, son las eso, cosas que hay que eso pedir. tienes que normarlo precisamente. Sin Pero duda. por eso digo, yo reconozco el esfuerzo que ha hecho este alcalde en también sentarse a conversar, mirando el desarrollo turístico y el potencial que tiene su propia comuna. Sin duda. Eso es algo de relevante. Sí, bueno, el recorrido turístico que tiene Colbún, que es el Museo de la Energía, que lo tiene hace bastantes años. Pero yo creo que aquí en la región es una región agrícola y falta en realidad un tema que el Estado de verdad se ponga serio. ¿Por qué? Porque el problema más grave, ahora si tú le vas a preguntar a los agricultores, a los agricultores de la pequeña campesina familiar, dicen que los insumos están caros, que producen en realidad los productos que han producido siempre, es decir, los productos tradicionales, que la asesoría técnica también tal vez es de baja calidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta aquí? A mi parecer falta, primero la maquinaria es muy cara y la rienda es muy cara. Falta, a mi parecer, un subsidio, en realidad, a la compra de maquinaria agrícola. Falta una mejor calidad en la asesoría técnica que brindan los organismos del Estado por parte de INDAP. Y también darle un valor agregado a esta materia prima. No puede ser que sacamos los productos y los vayamos a exportar rápidamente, sino ¿por qué no tenemos la capacidad, tal vez, como una industria que es ejemplar, de verdad, acá en la zona que es PF, que le da un valor agregado? Es decir, genera alimentos elaborados en nuestra zona, tributa en la zona, y nos sentimos orgullosos de ella. El generar también más frigoríficos que tengan capacidad también de almacenar y de exportar también en periodos contracíclicos para sacar mayor rentabilidad. Y estoy totalmente de acuerdo con el tema de educación, de capacitación, porque yo creo que en educar, en capacitación, simplemente no se pierde el tiempo. Pero hay que capacitar también en las industrias que son productivas.
Yo me acuerdo que tiempo atrás, antes en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el CENSE capacitaba en peluquería, en elaboración de mermelada, que era súper entretenido. Yo creo que tal vez cómo dar herramientas básicas, tal vez a través del Prodemo a las mujeres, puede haber sido una buena herramienta. Pero para de verdad generar empleo de manera fuerte, no lo era. Por lo tanto, había que ser un poco más visionario que qué industria estaban necesitando mano de obra y capacitarlos en esa industria. En la industria minera, me acuerdo del gobierno del presidente Piñera, hubo un boom tremendo con respecto a eso. Yo creo que cambió el ciclo y cambió la visión del CENSE desde ahí, en donde se generó también el más capaz ahora, y que el más capaz en realidad es la reformulación del mismo proyecto que venía anteriormente. Es un proyecto nuevo, pero te complemento dos cosas, Gonzalo. Una, yo creo también que lo que dices tú de... No, para nada. De lo que dice... Simplemente, lo que dice en relación con la agricultura familiar campesina, los 50 años de reforma agraria están centrados precisamente en el Maule Sur. Y yo creo que lo que tú señalas también es importante poder tener mayor tecnología en el mundo rural. ¿Por qué? Nuestros jóvenes se nos están yendo del campo. ¿Por qué se van del campo? Porque ya no lo encuentran atractivo. Y hay que poder rescatarles y hacerle atractivo el mundo rural, donde está la alimentación que va a la mesa todos los días. ¿Por qué estos jóvenes llegan a Linares buscando una posibilidad de empleo que no encuentran, y vamos creando un nivel de frustración? Por ende, hay que también potenciar el uso de la tecnología precisamente en el mundo rural, en nuestros campos, en nuestra agricultura familiar campesina. Hay un tema que lo toqué estos días yo, el tema de la conectividad de nuestro país es muy mala. Si nosotros tuviésemos buena conectividad en el Arcón del Maule, podríamos tener tremendas empresas aquí vinculadas a las redes sociales. Además, Juan, le tienes jurado al peaje que está acá. También. Está condenado a muerte. Hay que rediseñar la actividad económica, se han tocado turismo, agricultura, transporte, etcétera. Efectivamente, yo creo que la región del Maule, bueno, por un exceso de centralismo también, es que no se han tomado las decisiones correctas respecto de cómo potenciar la economía acá, y a mí me parece muy bien estar sentados con futuros senadores, diputados acá discutiendo el tema, que seguro va a ser un tema de debate. Esa es la idea, pues. Se nos fue el tiempo, les agradecemos a Gonzalo Juan, a la Natalia y a la Cabo de haber estado en Sin Miedo a la Verdad. Este domingo se nos quedó un tema bien interesante. Fíjate que esta acusación que pende sobre el arzobispo o obispo de Talca, Horacio Valenzuela, monseñor Horacio Valenzuela, que tiene que ver con la exigencia que habría hecho, es una denuncia, ¿no es verdad?, al nuevo rector de la Universidad Católica del Maule, de despedir o sacar o remover de sus funciones a los empleados de esa casa de estudios que no sean católicos. Me impresionó brutalmente esta denuncia, desconozco las bases, el sustento que tenga, aparentemente ha tomado gravedad y seriedad en las últimas horas, será tema probablemente del próximo Sin Miedo a la Verdad. Con ustedes hasta el próximo domingo. Que lo pasen bien, buenas noches. TV Maule presentó Sin Miedo a la Verdad. Todo lo que necesitas saber para comenzar con tu día está en Pulso.